Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión disertar nuestra tercer cápsula informativa, en donde abordaremos específicamente el tema la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que la vamos a encontrar reconocida propiamente a partir de las siglas CIDDM. Para ello, vamos a entrar propiamente acerca del reconocimiento de esta clasificación. Como hemos indicado, la clasificación internacional para las deficiencias, discapacidades y minusvalías fue específicamente publicada en 1980 por la Organización Mundial de la Salud y como instrumento para poder determinar o para poder entender la clasificación de todas aquellas consecuencias de las enfermedades. Esto tomando en consideración tanto el traumatismo, pero también tomando en cuenta otro tipo de trastornos y cómo estos repercutían en la vida diaria del individuo. Es importante también conocer que la CID o CIDDM, que es como se le conoce a esta clasificación internacional para las deficiencias, discapacidades y minusvalías, pertenece a la familia de la clasificación preparada por la Organización Mundial de la Salud para su aplicación en los diversos temas o diversos aspectos de la salud y la enfermedad. Y también es más conocida como la clasificación estadística internacional de enfermedades, traumatismos y causas de defunción, conocida como CIE, ¿no? Hablamos que esta forma de reconocimiento de la clasificación también se le conoce por sus siglas CIE-9, porque es publicada propiamente antes de la CIDDM, ¿no? Vemos que esta forma de reconocimiento de la clasificación empieza a difundirse y empieza a aplicarse y en ese sentido, bueno, forma parte de una organización y órganos dedicados a la atención de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Para conocer y para tratar de entender todas estas discapacidades, también con los diversos problemas que pueden surgir como uno de los sectores específicos que se presentan. Es importante también que nosotros reconozcamos que este tipo de clasificaciones ha dado como consecuencia que se establezcan centros especializados o colaboradores para poder trabajar de manera conjunta en el atender de las personas que lo presentan. Primero, se establecieron o se crearon dos centros colaboradores para la CIDDM, uno específicamente en Francia y el otro en los Países Bajos, para que de manera muy puntual, bueno, poco a poco se empezaran a integrar los demás países y en ese mismo sentido se trabajara en conjunto, ¿no? La clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías tiene como objeto ofrecer un marco conceptual para la información relativa a las consecuencias a largo plazo de las enfermedades, los traumatismos y otros trastornos, ¿no? Y dentro de este marco, bueno, pues también identificar cómo se presenta y cómo se presta también atención en materia de salud al individuo. Obviamente tomando en consideración todos aquellos elementos que también van de manera conjunta, como por ejemplo la detección temprana, la prevención, la atención de los obstáculos del entorno físico-social y todos aquellos que de manera directa o indirecta, pero también tienden a repercutir en la atención de las personas que lo presentan, ¿no? También vemos que esta clasificación se aplica en cuanto al estudio de los sistemas asistenciales, tanto en lo que respecta a la cuestión de la evaluación de los sistemas como también a la formulación de las políticas públicas. Cuando hablamos de la CIDDM, nos dice que también ha presentado cambios específicos o de interés filosófico, en donde nos adentramos específicamente al estudio de la aplicación en cuestiones tanto de atención, ya particularmente hablando de nuestro país, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, porque recordemos que esta forma de clasificación emana de un reconocimiento emanado de la Organización Mundial de la Salud, en donde los países que conforman la comunidad internacional, pues obviamente tienen que adecuarse a estos lineamientos. Y pues México es uno de ellos, ¿no? Entonces, por tanto, vemos que también los conceptos de, repito, de la CIDDM, pues deben englobar también cuestiones de gran trascendencia en materia de seguridad social, de diseño, de realización en cuanto a las encuestas que se realizan a nivel local, nacional, estatal y demás, para poder realizar una forma de atención en materia de capacidad laboral y, ¿por qué no decirlo?, en todos aquellos sectores que también trabajan en necesidades comunitarias, en el urbanismo, en la arquitectura y todos que, repito, de manera integral coadyuvan para
que exista una mejora o una cuestión benéfica en todos los aspectos, ¿no? No nada más la cuestión médico-social, sino como ya hemos hablado tanto en las sesiones virtuales, también de todos aquellos factores que inciden para que exista luego entonces un beneficio completo para el individuo, tanto para la persona que presenta la discapacidad, pero como todos aquellos elementos, ya sea sectores directos o indirectos, pero que forman parte del entorno en cuanto a la vida diaria de las personas, ¿no? Por eso vemos que la CIDDM es una clasificación relacionada con los problemas de la salud, ¿no? Y también en la cuestión futura, en la labor de documentación y desarrollo, en donde es importante tomar en cuenta este tipo de cuestiones aplicables. Cuando hablamos de la aplicación de la CIDDM, es importante tomar en cuenta también aquellas circunstancias en donde se encuentran las personas con discapacidad dentro de todo este contexto. Por lo tanto, se ha aplicado directamente, en principio de cuentas, un análisis en cuanto a la atención dispensada del individuo, en lo que representa tanto el diagnóstico de la presentación de la discapacidad, pero también en cuanto al tratamiento, a la evaluación de los resultados que éste presenta y en la apreciación de la aptitud en cuanto a una incorporación a un trabajo o en cuanto a la información de manera genérica que se tenga. Y es por ello que se tiene que atender, como hemos dicho, en todos estos sectores, ¿no? También es utilizada la sigla CIDDM para poder evaluar los estados de los pacientes en los centros de rehabilitación, en las instituciones de convalecencia y en los establecimientos para personas de determinada edad, ¿no? En estos sectores específicamente como en la utilización y en la facilitación de la comunicación, en los agentes ambientales, en las diferencias en los tipos de asistencia que se presentan y demás. También es importante reconocer que en los servicios relativos a los sectores de seguridad social, también se toma en cuenta la CIDDM para tomar importante atención en el ámbito de la higiene del trabajo, en el empleo y todas aquellas cuestiones que en un momento van a facilitar las actividades para que existan mejores decisiones, subsidios, orientación, políticas públicas, tratamiento, creación de espacios públicos, en la cuestión educativa, en la cuestión cultural y demás, porque repito, de una o de otra manera, pues también trata de consagrar o de encuadrar de manera muy amplia los aspectos, repito, que van a atender o van a incidir en una mejora para las personas que lo presentan. Vemos también que cuando nosotros hablamos de esta forma de reconocimiento de las CIDDM, también se presta especial atención el marco ofrecido por esta clasificación. ¿Por qué? Porque se utiliza para cuestión de tomar en cuenta la cuestión epidemiológica, urbanística y todos aquellos que son responsables de la gestión y del personal estadístico en relación con la encuesta sobre discapacidades a nivel nacional, regional y local en los países en donde se va teniendo o se va consagrando este tipo de reconocimiento de la clasificación. ¿Y por qué es importante este marco referencial? Porque así como hemos analizado específicamente de la clasificación de la CIF, que en un principio, bueno, pues fue regulado, reconocida por parte del INEGI para tener un parámetro general de todas aquellas personas que presentan algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación o que no presentan ningún tipo ni de discapacidad ni de limitación, para saber qué partida presupuestal se va a redireccionar, para saber cuáles van a ser las personas beneficiadas, cómo se va a atender, etcétera. Pues lo mismo cuando hablamos en este sentido sobre la CIDDM, primero se tiene que partir acerca de una encuesta a nivel directo como municipio, como entidad o como país, para luego entonces identificar cuál es el tipo de discapacidad que se presenta, cómo se está atendiendo, cuáles van a ser los sectores que tengan un impacto directo, cómo se va a repercutir en un beneficio o en un tratamiento para que esto incida, ¿no? En una mejora en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito de interacción con el resto de la colectividad y demás. Entonces, vemos que esta clasificación, repito, también es importante porque, al igual que la CIF, sirve para establecer lineamientos, parámetros, conceptualizaciones, delimitar por cuestiones demográficas, en cuestión territorial, pero también en cuestión de números estadísticos de las personas que lo presentan para luego entonces pues tener estos datos en específico, ¿no? Bueno, vemos que estas y otros temas, apreciables alumnos, son los que vamos a continuar analizando dentro de nuestras sesiones virtuales. Que tengan un excelente día. Hasta luego.